importante que nosotros como iglesia lo miremos, porque aquí es donde Pablo, al ver algunas cosas que no estaba haciendo bien la iglesia, ¿verdad?, sobre la cena del Señor, entonces, inspirado por el Señor, Él les escribe para darle algunas instrucciones de cómo debe mejorarse. Y pues eso tiene aplicación para nosotros. Entonces, Él da algunas directrices que creo que son muy buenas, que nosotros también las recordemos esta mañana. Pero lo bonito también es que vamos a ver que Pablo también escribe casi como diciendo a los hermanos: cada vez que vayan a celebrar Santa Cena, preparen su corazón para hacerlo. Y en eso yo creo que algunos a veces hasta ni saben que van a tomar Santa Cena, ¿no? Y lo agarramos como quemarropa, como decimos, pero no, debe haber una preparación de nuestro corazón. La Santa Cena es un símbolo visible de que el Evangelio aún se proclama. Cada vez, ¿verdad?, que la tomamos, estamos proclamando la resurrección de Cristo. Yo recuerdo no hace mucho, esto es lo que estoy diciendo ahorita como manera de introducción, yo recuerdo no hace mucho, en Fátima, casualmente yo esa tarde visitaba al hermano Cristóbal, al hermano de Fátima, y ese día lo visitaron dos hombres. Y recuerdo que me dice el hermano, bueno, andaba buscando realmente al hermano Néstor, pero no estaba ahí, provincialmente yo andaba ahí. Y esos dos hombres me dicen al hermano: hermano, nosotros somos bíblicos y nosotros queremos que nos juntemos y seamos bíblicos juntos. Entonces dice el hermano: bueno, que ahí está el pastor, sería bueno que platiquemos con él, ¿verdad?, para ver cómo estamos. Pero yo notaba algo curioso. Ellos eran, para mí, su forma de ser era que yo era muy bueno a memorizar y que ellos tenían una cosa literal. ¿Por qué le digo esto? En Primera de Corintios, si ustedes adelantan un poquito la Biblia, en Primera de Corintios 15, Pablo realmente dice ¿qué es el Evangelio? Primera de Corintios 15, versículo 3 al 4, él dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después Pablo comienza diciendo, citando algunos testigos de la resurrección de Cristo, entre ellos él. Pero yo recuerdo que estos hombres decían: ¿sabe qué, hermano? Cuando yo le quería hablar de Romanos, de la gracia, de Efesios, de la obra y esas cosas, decían: no, eso no es el Evangelio. Y dicen: ¿cómo no? Y hay algunas partes, no. El Evangelio es Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. El que quiera aprenderse otra cosa de lo que es el Evangelio está mal. Y decían: no, pero entonces... Pero sí tenían razón de que Pablo ahí está describiendo el Evangelio, pero usted sabe que el Evangelio está en toda la Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque es interesante como Pablo en la misma carta tiene que escribir en Primera de Corintios 15 a los hermanos, describiéndole realmente lo que es la resurrección. O sea que los hermanos tampoco entendían bien cómo es el asunto de la resurrección. Nosotros no podemos ignorar la necesidad de ser iluminados por el Espíritu Santo para entender bien lo trascendente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Sí, yo podría predicar bien, yo podría ser muy bien teológicamente, podría ser muy retórico y usted tener una buena academia, ¿verdad?, de preparación. Pero ustedes saben que si el Espíritu Santo no nos ilumina, a nosotros no nos entra, por más que nosotros prediquemos. Y entonces el punto era que los corintios, porque ese pasaje está hablando a ellos, no primeramente a nosotros, estaban celebrando la Santa Cena, pero su forma de hacerlo no era consecuente con lo que la Cena del Señor es y lo que implica. Y entonces, hermanos, creo que vamos a ir ahí. Oremos esta mañana para que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias esta mañana porque nos permites podernos acercar a este pasaje, Señor. Ayúdame, dale humildad a mis hermanos que escuchen esta mañana, sin prejuicio, Señor, estar dispuestos y abiertos a escuchar el consejo de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor,
Quita todo prejuicio de mi mente y de mi corazón. Quiero ser honesto con el pasaje, Señor. Quiero aplicar las verdades que están ahí. Rogamos que tu Espíritu Santo nos bendiga esta mañana a todos, Señor. Siempre necesitamos crecer y entender una vez más el Evangelio aún con esta ordenanza, Padre. Te damos gloria esta mañana y todos los que estamos sentados aquí, Padre. Rogamos que seamos iluminados por tu Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ir al primer punto, y es que vamos a ver los malos entendidos sobre la cena del Señor, según los versículos 17 y 18, y vamos a leerlos. Los malos entendidos sobre la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Quiero que pongamos, hermanos, en mente las frases que Pablo usa. Dos veces Pablo lo usa. En el versículo 17, él dice, porque no os congregáis para lo mejor. Y él ahí está usando la palabra congregación. O sea, como por ejemplo hoy, cuando nos reunimos. Usted puede ver también en el versículo 18, él lo repite. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Y aquí nosotros tenemos que detenernos para ver dos verdades paralelas. Ambas son verdaderas, no se pueden negar. La primera es que ciertamente cada uno de nosotros fue alcanzado individualmente por el Señor. O sea, cada quien tuvo su experiencia personal con Dios, por eso somos cristianos. Dios no nos alcanzó en masa, incluso ni con nuestra esposa ni nuestros hijos. Mi esposa tuvo su experiencia con el Señor y fue alcanzada por el Evangelio. La mía fue distinta. Pero al juntarnos somos iglesia con otros hermanos. Sí somos iglesia individualmente. O sea, cada uno de nosotros, cuando anda en la calle, en su casa, donde andemos, si hemos sido alcanzados por el Evangelio, somos la iglesia del Señor. Lo que le quiero decir con eso es, no es cierto que solo cuando nos reunimos, hoy por ejemplo, 2 horas el domingo es que somos iglesia y el resto de la semana. No, lunes, martes, miércoles, lo que hagan, hermanos, son iglesias del Señor. Por eso es bueno portarse bien en 10 semanas cuando no estamos en el culto, porque somos iglesia ya. Pero también, hermanos, esa es una verdad que no la podemos negar. Somos iglesia donde andemos. Nosotros no somos una iglesia institucional, que solo cuando se reúne. No, nosotros, cada individuo es una iglesia. Pero por otro lado, o en segundo lugar, cuando nos reunimos en el día del Señor, nosotros somos la iglesia del Señor también. No son dos cosas distintas, no, son dos cosas inseparables. Somos la iglesia del Señor, y eso, hermanos, más el domingo cuando nos reunimos, ahí es donde realmente resalta la razón de ser de nosotros. Somos iglesia. No es solo un culto lo que hacemos aquí. Por eso es que siempre, hermanos, nunca se debe dejar de decir, no importa quién sea el pastor, siempre decir, cuando Dios nos llame, ser puntuales, honrarlo a Él, venir con amor, con una buena disposición, porque somos iglesia. Porque no es un programa, no es algo que nos dificulta nuestra agenda de semana. No, esa es nuestra razón de ser. La iglesia se reúne, esa es nuestra razón de ser. No es un punto más en nuestra agenda, no, esa es nuestra razón de ser. Somos iglesia. Hermanos y amigos queridos, nosotros como Iglesia Bíblica de Carazo, nosotros somos un cuerpo local de hermanos que se reúnen como iglesia, y en esa reunión es donde se manifiesta Cristo, y
hace su presencia en nosotros de una manera particular. Y cuando nosotros hacemos Santa Cena, estamos concientizándonos sobre lo que somos como iglesia, lo que nos une. Pero ¿qué es lo que pasaba en los Corintios, hermanos? En los Corintios, lo que quiere decir es cuando nos reunimos, y más cuando celebramos Santa Cena, ese es un acto que nos une como hermanos. Pero ¿qué es lo que pasaba en los Corintios? Que ellos le estaban practicando, pero no estaban unidos. Les voy a poner un ejemplo. Regreses a la primera de Corintios 3, versículo 1 al 7. Él dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo miraba una debilidad en ellos, y hasta el día que él escribe la sigue viendo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué había, hermano, entre ellos? Celos. ¿Qué había entre ellos? Contiendas. Había disensiones. Y Pablo le pregunta: ¿acaso esas no son evidencias de que son carnales y andan como hombres? ¿Por qué? Y Pablo va al asunto: porque unos decían, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos. No soy carnales, dice Pablo. Esa es otra evidencia para decirle, son carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Ven, es tremendo, porque Pablo aquí, hermanos, él dice: hermanos, ¿saben qué? Ustedes están peleando porque uno anda siguiendo a Pablo, otro a Cefa, otro a Apolo. Pues eran líderes, ¿no? Pero es bien tremendo la humildad de Pablo, porque él dice: ¿saben qué? Nosotros solo somos servidores. Hermano, todos somos servidores, los que somos líderes. Pero Pablo aún reconoce que si Apolo había tenido un fruto, o Cefas, o él dice: ¿saben qué? Esto lo ha concedido ¿quién? El Señor. Yo esta semana estaba hablando con el hermano Ludo, porque yo soy un hermano como cualquiera, ¿no? Tiene problemas familiares y de económico y todo como cualquiera. Y yo, como él me visita bastante seguido y platicamos, y yo le digo: hermano, ¿usted ha visto alguna actitud mía infantil algunas veces que he como llorado a su lado ahí, como pidiéndole que ore por mí? Y me dice: sí, pastor. Bueno, le digo, me gusta que lo vea. Y me dice: sí, yo pensé realmente tal vez que usted era un poco más fuerte. Sí, digo, esa es la idea que tenemos todos, que seamos más fuertes. No soy tan fuerte como usted cree. Y le digo: ¿sabe qué? Me alegra que lo vea, digo, porque si algún día yo como pastor o cualquier otro mi hermano tiene fruto en IBC, entonces usted va a dar cuenta que no es por nosotros, sino por el Señor, por su gracia entre nosotros. Hermanos, ¿por qué Pablo sí tenía evidencia de la inmadurez de ellos? ¿Y por qué esto, hermano, es grave para nosotros como iglesia? Si esto pasa, no solo para ellos, también para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice lo que pasa cuando nos reunimos como iglesia. Acompáñenme a Mateo 18, versículo 20. Yo espero que el Señor nos ilumine esta mañana y tengamos temor de eso en nuestras vidas, y trabajemos en ello para que en nosotros haya más paz entre nosotros como hermanos. Mateo 18, versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, esto lo dice Cristo. ¿Qué dice Él? Escuchen bien: allí, o sea, aquí. ¿Quién está? No lo vemos, pero allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, Dios es santo y Él está en medio de su pueblo. Y eso es lo que tenemos que tener en mente cada vez que nos reunimos
muchos, ustedes se lo saben, casualmente es el texto lema del Instituto Bíblico, 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Incluso cuando predicamos, el primero que está sentado ahí entre nosotros, haciendo su presencia manifiesta entre nosotros, es Cristo. Por eso es importante nosotros cada día crecer nuestra conciencia, que cada vez que venimos al culto, aquí no es una reunión aburrida, bien, es Dios que está en medio de nosotros. Y también cuando celebramos Santa Cena, es Él que nos está invitando, Él es el que preside la mesa, no es el pastor. Imagínense, Dios es tan tremendo, si vuelven a 1 Corintios 11, Dios es tan tremendo que a veces incluso Dios es capaz de remontarse por encima del pecado de la iglesia para glorificarse. Miren lo que dice el versículo 18. Pues en primer lugar, cuando reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y Pablo dice, en parte lo creo, porque tenía algunas evidencias, pero miren lo que dice. Aquí es donde vemos la mano soberana de Dios, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y esa palabra preciso es la misma palabra, si nosotros la queremos traducir en castellano, es necesario. Eso es duro. Eso es duro para la iglesia. Pero Pablo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, hermanos, es necesario, será preciso que en el andar de la iglesia haya divisiones muchas veces entre nosotros, porque será la evidencia de ver quiénes son aprobados y quiénes son reprobados. Seguramente en Corintios puede pasar en esta iglesia o en cualquier otra. No todos los que vienen se quedarán. No todos los que pretenden una membresía van a tomarla. ¿Por qué? Porque a su manera de pensar, para muchos, podemos sacar la conclusión de que en esta iglesia hay hipocresía. Porque tal vez para muchos esta iglesia no sirve para lo que ellos pretenden ser como iglesia. O para otros, esta iglesia no es tan bíblica como se pensaba. Y no solo de esta, de otras iglesias. Y eso, hermanos, cuando pasa entre nosotros divisiones, como pasaron los corintios, con eso que estamos diciendo que Dios soberanamente ha decretado de que eso sucederá por causa del pecado de nosotros, eso no significa que no nos dañará. Claro que daña. Golpea a la iglesia cuando hay división entre nosotros. Por eso es que cuando esas cosas vengan, nosotros siempre debemos estar fuertes y firmes y seguir perseverando. Mire, yo siempre tengo alguna sospecha en mí como pastor de lo que pasa en la iglesia, y sobre todo los que son líderes. Cuando nosotros tenemos un liderazgo y tal vez todos somos convocados a una enseñanza, al culto a orar, y muchos de esos convocados, aún siendo líderes, no se aparecen, a mí con el tiempo me va dando miedo, porque ellos no van aprendiendo igual que el resto, y eso se vuelve peligroso, porque en algún momento su corazón va a decir, es que no estoy conforme con eso. Pues claro, porque no has estado con el cuerpo aprendiendo lo mismo, ni enseñándose lo mismo. Porque yo considero que aquí no es que metemos ideología, aquí hablamos doctrina bíblica. Y por supuesto que como él se aleja, él va a tener otra mentalidad. Pero eso, hermano, pasa también con la congregación. Cuando nosotros lo llamamos para estudiar, cuando lo llamamos para orar, cuando lo llamamos para la clase dominical y no se aparecen, usted se dará cuenta que esos que son inconstantes son los que aparecen con otra forma de pensar distinta, porque no les gusta obedecer cuando se convoca para la misma enseñanza, porque lo único que hace tener unidad en el pensamiento, según el Espíritu Santo, es la enseñanza. Por eso es que ser iglesia cuesta, se necesita disciplina.
despojarse de otras cosas que a veces nosotros no queremos. Ponemos siempre pero y excusa para la enseñanza, hermanos. Yo espero en el Señor que Dios nos ayude. ¿Saben por qué? Porque tal vez algunos en el camino se separarán. Miren lo que dice Proverbios. Y cuando le digo separar, no necesariamente separarse de aquí del grupo, no. Estamos hablando de pensar distinto también. El Proverbio 18, versículo 1 dice: su deseo busca ¿qué? El que se desvía, o como dicen otras traducciones, el que se aparta. No le gusta estar dentro de un cuerpo. Prefiere apartarse porque en el cuerpo se rinde cuentas unos. Pero por otro lado, nosotros vemos otro contraste donde Dios nos dice: mire, mantén ese egoísmo que naturalmente existe en ustedes para que puedan ser una iglesia. Y el mayor ejemplo, hermano, esto, qué bueno que es el Señor. Miren lo que dice Filipenses 2. Bueno, esta mañana vamos a leer varios textos, pero ya lo sabemos todo, porque es un tema conocido, vamos a repasar. Pero Filipenses 2 dice el versículo 3: nada hagáis por contienda. Piensen que es contienda. O por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Antes de hacerlo con esa actitud de vanagloria y de contienda, debemos hacerlo con humildad. ¿Y cómo debemos considerar al hermano? Estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismo. Hermano, es duro esto. Es duro, eso va contra la naturaleza del ser humano. Nosotros hasta podemos competir hasta con una forma de vestir. ¿Quién se viste mejor? ¿Quién habla mejor? ¿Quién tiene el mejor carro, la ropa, etcétera, la mejor casa? Eso compite contra la naturaleza humana. Pero el Señor dice: ¿saben cómo deben ver a los demás? Como a superiores a ustedes. No mirando, dice él, cada uno por lo suyo. Hermano, ¿cuántas veces como iglesia hay que dejar de hacer cosas en la iglesia por amor al hermano? Porque usted sabe que lo va a dañar. Sino cada cual también por lo de los otros. Y es bonito porque el 5 dice: ¿quién es el ejemplo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él es el mayor ejemplo, hermanos. ¿En qué entonces, hermanos, conoceremos nosotros como iglesia del Señor realmente que somos discípulos? Sin ofender. No es porque nosotros digamos que somos reformados, no es porque nosotros digamos que somos bautistas, ni porque somos presbiterianos, ni pentecostales, ni calvinistas, ni puritanos. No. En Juan 13:34 dice el Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Escuche bien: si tuviereis amor unos con otros. No es otra cosa. Y eso es bueno hablarlo, pero es mejor verlo en la práctica. Eso da mayor. Que tenga amor. ¿Amor por quién? Por el hermano. ¿Sabe? Las divisiones, hermanos, entre nosotros, porque Pablo, de eso que está hablando en Corintios, dice: yo creo que andan divididos, y en parte lo creo. Las divisiones, hermanos, Pablo no las quería tolerar en Corintios. ¿Y sabe qué? Tampoco aquí las deberíamos tolerar. Ni en ninguna iglesia las debería tolerar, porque dañan la iglesia. El apóstol Pablo, en otra parte, le dijo a Tito lo siguiente. Vayan a Tito, capítulo 3, versículo 10. Y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice Pablo? Desecha. ¿Por qué? Porque da la razón en el siguiente versículo. Él dice: sabiendo que el tal, o sea, ese que está dividiendo la iglesia, el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Por eso es que Pablo estaba tan preocupado. Y mire, otra vez
Dios es soberano. Él sabe que esto puede pasar en la iglesia. Mire, aquí ni la Biblia ni ninguna confesión dice que porque una iglesia sea sana no puede entrar la división entre los hermanos. Porque eso tiene que ver no tanto con la postura teológica de la iglesia, si eso tiene que ver más que todo con la naturaleza caída del ser humano. Pero se puede trabajar, porque miren, quiero ir al último versículo para terminar esta parte. Sé que los he ido moviendo bastante, pero miren, Pablo en Hechos 20, a veces era Pablo, a veces Lucas, creo que en esta parte era Pablo. En Hechos 20, Pablo lo dice en el versículo 28, le está hablando a los ancianos, pero también le da una advertencia, dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros. Y honestamente aquí está hablando de los pastores, que se ayuden unos a otros. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo, o sea, también cuidar a la iglesia, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Qué dice el 29? Pablo lo sabía, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años de noche y día os he cesado, no he cesado de amonestaros con lágrimas cada uno. Pero mire, el versículo 32 creo que es la esperanza de todos nosotros, cuando dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, sé que me están escuchando esta mañana, hermanos y amigos que nos visitan. Escucharon cuando les dije: no quiero orar con prejuicio. Yo no estoy diciendo que en nuestra iglesia hay divisionistas, oye, no estoy diciendo eso. Pero les advierto que eso puede pasar. Y eso es bueno porque la Biblia nos previene que debemos siempre estar atentos a no ser portadores de dividir, sino de unificar la iglesia, porque es el cuerpo del Señor. Versículo 20 y versículo 22 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer, o sea, estando divididos no, la cena del Señor, porque al comer cada uno de vosotros se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mira, ahí hay dos grupos, uno que queda con hambre y otro que come mucho. Y Pablo también dice el problema en la iglesia, pero miren qué dice Pedro: ¿qué pues? ¿No tenéis casa en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? O sea, esa actitud de menospreciar la iglesia, y también avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Pero allí nosotros tenemos que entender algo. No es el mismo contexto de nosotros. Pablo, por supuesto que está amonestándolos fuertemente a ellos, pero hay que ver que ellos, hermanos, practicaban algo que aquí no se practica. Mire, en la iglesia primitiva practicaban algo que se llamaba el banquete del amor o el banquete del ágape. Entonces, ¿cómo era el asunto? Venimos por la mañana, ¿verdad? Hacemos nuestro culto, y entonces las familias se juntaban, tal vez mi persona con otros padres de familia, y traíamos nuestra canasta básica con alimentos. Y entonces en la iglesia siempre ha sido así: había pudientes y no pudientes, o sea, había hermanos de escasos recursos. Pero ¿qué es lo que pasaba? De que los que tenían más dinero se juntaban solo ellos. Y entonces imagínense esos grandes banquetes con gente pudiente. Pero eso hacía que el resto que no tenía se relegara a un lado. Y entonces ellos de Pablo dicen: bueno, ustedes están bien satisfechos, pero sus hermanos tienen hambre. Hermano, ese tipo de divisiones, Pablo dice, se tienen que acabar en la iglesia. Nosotros aquí no nos reunimos por afinidad, nosotros nos reunimos porque somos iglesia.
Todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esa barrera cultural de las niveles sociales se acaba en la iglesia. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Ya no se sigan solo reuniendo los que tienen dinero y dejan a un lado. No, hay que reunirnos todos, los pobres y los ricos, porque eso, dice Pablo, está haciendo, como la famosa frase que decía el pastor Salcedo: manjares para mí, migajas para los demás. Entonces, ellos estaban comiendo grandes manjares, pero el resto estaban comiendo migajas. Y Pablo ve eso como algo que está en contra. También, hermanos, a manera de aplicación, sí, es cierto, en la iglesia luchamos a veces también con eso. Usted sabe que hoy en día hay iglesias que se reúnen por afinidad. Hoy en día se le llama iglesias homogéneas. Por ejemplo, iglesias donde solo hay jóvenes que se congregan ahí y se visten a la moda y hacen su tipo de culto a la moda. Hay otros parecidas a iglesias como se reúnen solo gente de élite, ¿no? De un cierto nivel social, y esa es su iglesia. Y así, diferentes. Hay otros que piensan que el evangelio es solo para pobres y solo se reúnen pobres, y si llega un rico lo denigran, porque ese no puede estar con nosotros, porque es creído. Hermano, pero nada de eso se parece a que ser una iglesia. En una iglesia deben haber rico y pobre, blanco y negro, de todo tipo social. ¿Sabe por qué? Porque eso testifica que el evangelio es para todos y que alcanza a todos. Y yo sé que aquí ha habido en la iglesia también jóvenes que a veces me han dicho: ¿sabe qué? Yo no quiero ir a ese grupo porque solo hablan cosas de adultos. He pensado a veces mucho eso. Algunos jóvenes dicen: pero ¿por qué no hacemos algo distinto? Estoy dispuesto a escuchar una propuesta de los jóvenes. Bueno, pero lo que le quiero decir es: ¿cuál es el problema que yo me reúna o un joven se reúna, por ejemplo, con Lionel? ¿Cuál es el problema que un joven se reúna con Don Will? ¿Cuál es el problema que un joven se reúna con un matrimonio maduro? ¿Sabe que hay un peligro cuando los jóvenes se reúnen solo entre ellos y quieren sus cosas entre ellos? No maduran, porque necesitan ver a otro maduro. Y le voy a ser honesto: hay muchas cosas que como jóvenes deberían darle gracias que aquí se enseñan, porque muchas veces, muchos de los que ya estamos en su mayores en edad, nunca las vimos y lamentablemente las aprendimos muy tarde. Lo que le quiero decir es: claro que todo tendrá su espacio, habrá su espacio para abordar la necesidad de los jóvenes, que ahí pienso donde faltamos, pero eso no significa que nosotros vamos a dirigir la iglesia. La iglesia es simple y sencillamente como tu casa, una familia. En tu familia no solo hay jóvenes, hay padres, hay abuelos. Eso es la iglesia, una familia. Que el joven se quedará o el anciano por allá, no, pero aquí todos somos hermanos. Ese era un punto que Pablo miraba ahí, dividida la iglesia. Pero Pablo ahora en el segundo punto va a dar orientaciones para recorregir eso malo entendido. Y eso está del versículo 23 al 26, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y vieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y estas son las orientaciones que Pablo va a darle a la iglesia para tratar de abolir esos malos entendidos que hay en la iglesia. Pero analicemos siempre el contexto de esta iglesia. Casi yo creo que la mayoría tiene Reina Valera.
Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a Primera de Corintios. No vamos a leer ningún versículo. Solo síganme. Vayan a Primera de Corintios. Yo creo que si vamos solo siguiendo los subtítulos, por ejemplo, en 1 Corintios 1, donde termina el versículo 9, en la Reina Valera, Pablo hace una pregunta, dice, ¿está dividido Cristo? Me estoy yendo a los subtítulos que aparecen en la Reina Valera, puede ser que no es inspirado, ¿no? Si nos vamos al capítulo 3, hay un subtítulo que dice, colaboradores de Dios. Capítulo 4, el ministerio de los apóstoles. Capítulo 5, un caso de inmoralidad juzgado. Capítulo 6, litigio delante de los incrédulos. Capítulo 7, problemas del matrimonio. Capítulo 8, los sacrificios a los ídolos. El 9, los derechos de un apóstol. El 10, amonestación contra la idolatría. El 11, él aborda algunos temas de atavío de la mujer, pero en el versículo 17 dice abuso de la cena del Señor. En el 12, él habla de los dones espirituales. En el 13, la preeminencia del amor. En el 14, el hablar en lengua. Y en el 15, él hace una aclaración de la resurrección de los muertos. ¿Por qué lo hice ir ahí? Porque ustedes pueden ver que esta iglesia tenía muchos males. Era una iglesia con muchos malentendidos, división, problemas entre los hermanos, problema matrimonial, todavía sacrificaban, había malentendido la resurrección de la Santa Cena, ni se diga, no tenían amor, 1 Corintios 13, el culto de los desorden, 1 Corintios 14, pero es increíble que en esta iglesia, viendo todo eso, uno puede decir, oye, esta iglesia, hermanos, yo lo conozco a muchos de ustedes no aguantarían estar en esa iglesia. Algunos que yo conozco que son quisquillosos, ustedes dirían, no, esos pastores de ahí no sirven, no estarían ahí, ustedes no tolerarían estar ahí, porque era una iglesia con bastantes problemas de santificación, muy inmadura. Pero es increíble que allí, en medio de toda esa suciedad de pecado, sale a relucir esta porción maravillosa de la Santa Cena. Y yo solo siempre me acuerdo donde dice aquel pasaje romano, donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. ¿Sabe por qué? Yo siempre me acuerdo de esto, hermanos. Siempre me acuerdo y Pablo eso es lo que le quiere decir, hermanos. Hermanos, no sean bárbaros. ¿Acaso no se dan cuenta que cuando en la mañana que ustedes celebran la Santa Cena, se les está olvidando que Cristo le dijo que lo celebrara? Porque ¿sabe qué? Él está diciendo, recuerden el día en que yo la celebré. Ese día, mientras Cristo la estaba celebrando, ¿sabe qué estaba haciendo Judas? Lo estaba traicionando, lo estaba vendiendo, y al ratito, con palo y espada y todo, como un delincuente, lo estaban entregando a juicio. Y él dice, ¿sabe qué? Yo hice eso ese día. Por eso es que Pablo dice, porque yo recibí del Señor que el día en que Jesús fue entregado. Pablo, ¿qué quiere decir? Hermano, acuérdese que la Santa Cena se celebra en memoria del día que Cristo fue entregado. Y Judas era astuto, Judas era perverso, porque ¿sabe qué? Judas sabía las coordenadas de Cristo. Él siempre lo había acompañado al Getsemaní, él sabía la ruta por donde Cristo caminaba. Por eso es que él se ofrece y le dice, debe 30 monedas de plata y yo le voy a decir dónde está, porque él sabía exactamente dónde estaba. Y Pablo dice, recuerde que ese día, en ese contexto, fue que el Señor dice, recuerden que ese día a mí me traicionaron.
fue conmovedor. Uno de los suyos lo entregaba. Fue un momento trascendente para la vida de Cristo, y en medio de esa trascendencia Él dice: en memoria de mí. Pueden revisar, hermanos, cómo termina el versículo 24. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué dice? Hacer esto, ¿cómo? En memoria de mí. Y en el versículo 25 al final dice: en memoria de mí. Y aquí nos tenemos que detener y hacer una cosa. ¿Qué es lo que el Señor quiere que recordemos? Hermano, aquí tenemos que ser firmes. ¿Qué es lo que el Señor quiere que recordemos? Ese acto que comieron pan y vino. Si usted lee bien, Él dice: en memoria de mí. Lo que Él está diciendo es: yo no quiero que estén recordando el vino y el pan como una ceremonia, sino que recuerden mi persona. Yo morí ese día por ustedes. A mí siempre me ha parecido como falta de humildad, solo porque un matrimonio se peleó en la mañana porque tenían que salir temprano al culto y no pudieron. Pero eso no es un pecado para no comer Santa Cena, y están sentados ahí de caprichosos y no toman Santa Cena. Yo digo, ¿será que ellos realmente están pensando lo que Cristo sufrió por ellos? Que ellos por ese pleitecito. No, hermano, eso es muy chiquito. Hay otra cosa más grande. Nosotros a veces somos un manojo de contradicción. ¿Por qué le digo, hermano? Siempre acuérdese. Miren, cada vez que van a celebrar Santa Cena, solo acuérdense en el día en que ustedes se convirtieron a Señor y todo lo malo que usted era y lo que Él hizo por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros a veces somos un manojo de contradicción. Se nos olvida fácilmente la trascendencia de lo que Cristo hizo por nosotros. Se nos olvida fácil de nuestra memoria. Pero eso vale la pena, no debería olvidarse. Se nos olvida rápidamente lo que la obra de Cristo hizo por nosotros. ¿Y por qué le digo que somos una contradicción? Pero no se nos olvida cuando un hermano nos ofende. Eso sí no se nos olvida. Hermanos, ¿cómo se te va a olvidar lo trascendente de la obra de Cristo? Eso sí se te olvida. Pero no se te olvida que un hermano te ofendió. No, eso está mal. Todos necesitamos siempre recordatorios visuales. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque ese pan y ese vino realmente no son el cuerpo literal de Cristo, sino que son un símbolo, como lo mismo simboliza el vestir, como lo mismo simboliza cuando te resuras, como este púlpito que está al centro. Todos necesitamos recordatorios visuales para saber quién es Cristo. Por eso el pan y el vino son un recordatorio necesario, un recordatorio visual que Cristo está en medio de nosotros. Vamos a ir a ver que son solamente una señal. Vamos a Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. Versículo 48 al 51. 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Escuchen lo que él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le haré es mi carne, la cual yo le daré por la vida del mundo. Y aquí viene la pregunta: ¿ese pan era literal? Nosotros teníamos que habernos comido la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, su sangre bebida. Porque eso es lo que apunta Pablo en 1 Corintios 11. Hermanos, regresemos al versículo 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y escuchen, el que en mí cree no tendrá sed. Era un acto de fe. ¿Dónde se repite eso? Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ¿y qué dice? Y cree en Él, tenga vida eterna. Versículo 47.
de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por eso es que nosotros como iglesia no creemos que el pan y el vino son el cuerpo literal de Cristo, y sin ofender a otra religión, tampoco creemos que la hostia es el cuerpo de Cristo, sino que es un símbolo de la obra de Cristo. Hermanos, quiero tomarme el tiempo para que lo entendamos claro. Es un símbolo. Hay un pasaje que creo que es paralelo, nosotros lo podemos entender. Váyase en la segunda de Samuel 23. Segunda de Samuel, versículo 23. Versículo 23. Y van a ver que es lo mismo. Leamos el versículo 15 al 17. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Tomando ese pasaje paralelo, David tiene sed. Él quiere tomar agua del pozo de Belén, pero ahí está acampando el campamento enemigo. Tres valientes de él dicen: pero nosotros podemos ir por ellos. Yo creo que David realmente no quería, pero ellos fueron, trajeron agua y le dijeron: aquí está nuestro Señor, el agua. David se asusta cuando dice: ¿qué hicieron? Y él dice: ¿cómo yo voy a beber el agua? Pero si ustedes pueden ver, David dice: ¿cómo yo voy a beber la sangre de estos? Hermanos, ¿era la sangre literal? No. David no botó agua al suelo. No botó sangre al suelo. David botó agua. Pero esa agua, ¿qué simbolizaba? La sangre de ellos. Por eso es que cuando nosotros en Santa Cena, escuchen bien, no se pongan enojados conmigo ni con ningún pastor. Cuando ustedes toman el vino, estamos tomando la sangre de Cristo de manera simbólica. Cuando comemos ese pedacito de pan y lo trituramos, estamos comiendo el cuerpo latigado de Cristo. Ese morder es triturar de una manera simbólica. ¿Cómo lo vamos a menospreciar? Pero es simbólico. ¿Sabe por qué? Porque si fuera la hostia y nosotros decimos, entonces cada vez que hacemos misa o Eucaristía, ¿se vuelve literal el cuerpo de Cristo? No, porque eso va en contra de Hebreos 10. Yo no lo voy a leer, pero del versículo 11 al 14, la Biblia dice que con un solo sacrificio, un acto perfecto, hizo perfectos a los santos. O sea, un solo sacrificio. No hay que estarlo matando cada domingo al Señor que se hace en Santa Cena. Es solo un recordatorio. Esto es importante. La cena del Señor no solo simboliza de manera tangible una unión con Cristo, también tiene que ver con las relaciones entre nosotros. El compromiso de unos a otros no es solo una participación, sino un acto renovado. Hermanos, ¿por qué nosotros insistimos en tener una membresía formal en una iglesia local? Tú debes testificar que quieres ser parte de una iglesia local. Debes venir a decirle a los ancianos: no debes conformarte solo con ser visita, debes ser un miembro formal de una iglesia, porque tú adquieres un compromiso con el cuerpo del Señor. Y cuando decimos compromiso, es que nos rendimos cuenta, oramos juntos, nos reunimos, tenemos pactados momentos específicos. Pero si tú dices: no, a mí no me gusta eso, pues entonces no son de la iglesia local. Esa es la verdad. ¿No les gusta la iglesia local? ¿Cómo pueden tener compromiso? Es como que yo tenga una mujer, pero solo quiera tener adulterio con ella, pero no me quiero casar. Bueno, y si yo la amo, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué no me quiero formalizar y casarme, hacerme cargo con testigos ante la ley? ¿Por qué? Porque ya me meto a problemas, ¿no? Me van a juzgar, me van a... No, hermanos, nosotros debemos darle más seriedad al asunto.
No es solo una participación, sino renovar tu pacto con la iglesia. Eso no apunta a una individualidad, sino a algo corporativo. Es una función. Miren lo que dice 1 Corintios 12, un capítulo que sigue, versículos 12 al 14. 1 Corintios, versículos 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a ver de un mismo espíritu. Entonces, hermanos, Pablo le está escribiendo a los corintios, porque Pablo ve algo raro. La Santa Cena debería ser un momento para unirnos, pero Pablo, ¿qué estaba viendo? Lo contrario, era un momento para dividirse. Y eso va al último punto que Pablo aborda, del versículo 27 al 34. ¿Cuál es el remedio que Pablo da, hermanos? No es dejar de hacer Santa Cena. 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, sorprese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitantes de vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Y póngale mente el versículo 32, porque ese ser castigados está hablando de la iglesia para ser disciplinada, no condenados. Es una disciplina. Así que, hermanos míos, cuando reunían a comer, esperaban unos a otros y después él daba una instrucción final. Entonces, hermanos, Pablo no solo quiere que se lea, Pablo no quería solamente que este pasaje lo leyéramos como lo hacemos el pastor Willy cada vez que se está en la Santa Cena. No, es una amonestación sincera a la iglesia que se debería tomar en cuenta. Ahora pensemos en lo siguiente. Miren lo que dice Pablo en el versículo 27. Él dice: el que bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo. Hermanos, ¿quién es digno del Señor en sí mismo aquí? Ninguno. Yo no soy digno, porque todos hemos ofendido al Señor con nuestra vida pecaminosa. Pero entonces ahí donde nosotros decimos, una persona comprada por el precio del Señor, redimida por Cristo, ¿es digna? Sí. Porque hay alguien que pagó el precio de sus pecados. Y si está en Cristo, esa persona se volvió digna por causa de una justicia no propia, sino del Señor. Pero siempre se siente así, como cada vez que la tomo, yo digo, no me siento digno, pero me acuerdo de la cruz y digo, soy digno por causa de Él. Pero aún siendo comprado, aún siendo redimido, puede haber algunos que siguen siendo indignos. Y les voy a poner 3 ejemplos y piense si usted es digno o indigno. El primero es, ¿cómo siendo aún redimido puede ser indigno? Cuando, como vimos en Isaías la semana pasada, cuando solo lo ves tú como un ritual y no estás poniendo tu conciencia y tu corazón en eso. Y solo para parafrasearlos, David le pasaba así igual. Él estaba en pecado, pero él seguía sacrificando, y en un momento se dio cuenta, no, la verdad que al Señor no le agrada, lo que el Señor quiere es mi corazón. Por eso es que en Isaías 29, los versículos 9 al 13, que digo la semana pasada, el profeta decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces esa persona es indigna, porque realmente ve la Santa Cena como cualquier cosa. Y ¿sabe por qué? Por eso yo creo que yo tal vez como pastor a veces no le puedo caer también a alguno, y yo quiero que se respete la cena del Señor. Usted pone sus reglas en la casa,
de cómo se come su cena. Yo nunca voy a ir a cambiar la regla de la casa de ninguno de ustedes como hermanos. Y aquí es igual. Los ancianos estamos para gobernar este cuerpo local de hermanos, y siguiendo las instrucciones hay cierta reverencia que se sigue. Por eso perdonen si algunas veces nos incomodamos al decirle no se tome de esa manera o no lo hace. Pero qué digno tiene eso. Yo estoy dispuesto a doblar mi brazo por la dignidad del Señor. Eso no mata mi orgullo. O sea, no me hace perder nada. Más bien un acto humilde. Eso puede ser indigno si solo lo estamos viendo como respaldo. Otro, cuando nosotros venimos en disensión con otros hermanos y aún así pretendemos participar. No hay disposición para perdonar cuando la misma cena es la proclamación de que Dios te está perdonando. Mire, ¿cómo es posible que usted venga a tomar cena del Señor sabiendo que ese acto es una vez más diciéndote, tú eres un pecador y Cristo te está perdonando una vez más, pero tú tienes disensión con otro hermano y tú no lo perdonas? Hermano, eso es indigno. ¿Por qué? Porque ese pecado de tu hermano te ha ofendido tanto que no quieres perdonarlo, pero se te olvida algo, que ese pecado que te ofendió a tu hermano, que te ofende tanto, si él es de Cristo, Cristo ya pagó por él, aunque te duele. Cristo pagó por ese pecado, ese hermano que te ha ofendido tanto, porque él se lo puso a su cuenta y él en la cruz pagó por él, y ahora más bien él te pone una demanda a ti diciéndole, ¿por qué no le perdonas? Si yo te perdoné a ti. ¿Cómo? Ese puede ser indigno, ese hermano que la quiere tomar así. Y lo tercero es cuando mantenemos una actitud consciente de pecado que no queremos abandonar ni confesar. Mano, nadie le va a ver el corazón a otro. Cada quien sabe sus pecados que tiene. Dios a algunos lo sacará a luz, otros tarda más, como Pablo le escribió a Timoteo. Pero si tú pisoteas, un ejemplo, si tú pisoteas una bandera de un país, tú dices, no, yo pisoteo esta bandera, pero solo atrás porque pisoteo. Que te vean autoridad. Si tú pisoteas una bandera, estás pisoteando a la nación. Si tú pisoteas a Cristo, aún así, estás pisoteando al mismo Cristo. Porque lo que te está diciendo es, acuérdate de mí, no de ese vino y de ese pan. Te está diciendo, acuérdate de mí. El versículo, hermanos, ¿cómo nosotros podríamos orar esto? Váyase a Mateo 6. Mateo 6. ¿Quién puede orar esto, hermanos? Mateo 6:2. Y perdona nuestras deudas, ¿vale? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quién puede orar eso? Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, estamos llamados a perdonar. Por eso es que somos iglesia. De esa utopía de esa iglesia que no peca, se murió, hermanos. Yo peco también a veces contra uno de ustedes. Y ustedes alguna vez pueden pecar contra mí, pero eso no va a evitar que seamos hermanos y que nos perdonemos. Yo creo que hace poco le decía que somos socios, trabajamos ahora juntos y claro, siempre vamos a evitar no pelear. Y yo le decía un día, hermano, vamos a pelear algún día. Eso va a ser inevitable. Vamos a pelear algún día. Y yo se lo advertí. Lo que sería raro de usted y yo es que no nos queremos perdonar y reconciliar. Ese es otro asunto. No nos vamos a hacer enemigos ni nos vamos a odiar por un malentendimiento, por algo que no. Hermanos, versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, este pasaje no es para que te abstengas si eres parte del cuerpo, sino para qué? Para que te examines
Nunca se sientan ofendidos cuando el pastor Willy y yo decimos algo y nada, no quieren que la tomemos, no sean delicados, eso nadie lo está diciendo. No es para que no la tomen, lo que le estamos diciendo es, examínense, ustedes mismos, dejen que el Espíritu Santo pidan perdón, si han pecado. Ven, si pelearon con Antonio en la mañana y por eso no, váyanse, perdónense y tómenla, confiésense, acepten si han sido rebeldes. Yo siempre, lo que el pastor Will dijo, yo lo siento en mi corazón también. Cada vez nosotros le decimos a nuestra membresía, manden su texto de memoria, y a los líderes que deben ser ejemplos, manden su texto y no lo hacen. Yo digo, es eso mismo pasa en la predicación. Bueno, predique, y nadie hace caso. Y la pregunta es, ¿por qué no hacen caso? Son rebeldes. Bueno, creo que me entiende, me van a dar una patada aquí y decir fuera, sí, a veces, hermano, pero yo, hermano, rezamos al Señor. Debemos quitarnos toda amargura, comprometernos con Dios, pero participar, eso Pablo dice, no es para no participar, es para examinarnos. 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y vive para sí. Y esos que murieron ahí en Corinto, hermano, no fueron un juicio para condenación, lo aclara, sino un acto disciplinario. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo se estaba plantando la iglesia del Señor. Y los versículos 33 y 34, Dios desea que se celebre la Santa Cena. Esa es una invitación, hermano, es serio. Yo no lo puedo evitar tampoco. Ahora no puedes amar a Jesús sin dejar amar a su esposa. Los hermanos, sí, a veces son difíciles, pero son la iglesia local donde Él te colocó, tú no decides. Él te puso ahí, y por defecto tú no debes odiarlos sino amarlos por causa de Cristo. Cuando nosotros decimos amamos a Dios, muéstralo amando a tus hermanos. Voy a terminar este último leyendo 1 Juan 4, hermanos. Igual, se lo saben. 1 Juan 4, versículo 18, y voy a saltarme al 5:1. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo, en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y aquí miren, la fuente del amor, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ame a Dios, ¿qué debe ser? Hermanos, es un mandamiento, no es cosa de sentimiento. Los mandamientos van por encima de los sentimientos. Ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ame también al que ha sido engendrado por Él. Si Cristo te engendró, debes amar también a los que Él engendró. Solo recordemos esto antes de orar para despedir. Esta es una memoria en la que hacemos cada vez que celebramos Santa Cena. Es un recuerdo reverente y transformador que el Señor dijo, hágalo en memoria de mí. Esa es la que recordamos, hermano, su persona. Lo segundo es que tenemos que discernir el cuerpo del Señor. Espero que nunca sea de uno de esos que divide el cuerpo, sino de uno que trabaja para hacer su mayor esfuerzo, para no dividirse y aún amar a un hermano difícil. Tú sabes que aquí cuando nosotros vamos a hacer Santa Cena, bueno, aquí lo puse, hermano Nelia, entre paréntesis. Siempre Nelia nos manda a avisar un mediodía antes, una que otra vez un poco tarde, pues, así nos metemos las puñetas al hermano. Pero ¿sabe qué, hermana? Siempre cuando vamos a tomar Santa Cena están invitados el otro domingo todos, los que son miembros. Siempre mándelo temprano cuando vamos a tomar Santa Cena. ¿Sabe por qué? Porque si yo sé que mañana voy a tomar Santa Cena, ¿qué debo hacer? Prepararme. Trate de arreglar todo. Venga dignamente al Señor. Hágalo, mi hermano.
hágalo. Examine cómo está la relación en el cuerpo de fe antes de tomar la Santa Cena. Si tienes un conflicto activo, resentimiento, vamos a traer diferencia hacia alguien de tu iglesia, busca activamente la reconciliación y pide perdón esa misma semana. Esa comunión vertical con Dios exige una comunión horizontal y es innegociable. Y lo tercero, último, hermanos, este es un medio de gracia. Yo me fijo siempre en quiénes toman Santa Cena, porque es mi trabajo. Aparte de ser pastor, es ser supervisor. ¿Y saben qué? Hay algunos que tienen un buen rato que no la toman. Y yo le hago una pregunta: no le hace falta. Es un medio de gracia. Cuando nosotros le llamamos a tomar Santa Cena, no pongan excusas, vengan. ¿Saben por qué? Es el Señor. No te enojes conmigo, es el Señor que te llama. Él quiere una vez más perdonarte. Planea y ejecuta un acto tangible de servicio a los hermanos. ¿Sabe qué? A mí me ha gustado ver, ya terminaba, cuando hemos estado leyendo este libro de vida en comunidad, me ha gustado ver algunos cómo se han esforzado por compartir. Y esta semana en el grupo de nosotros estuvimos compartiendo qué habíamos leído y que nos impactó. Y ahora estamos pensando también en preguntar de vez en cuando a los hermanos: ¿por qué puedo orar por usted? Hermanos, tenemos que ser hermanos con el Señor, aún con todas nuestras dificultades y nuestras diferencias. La cena del Señor es algo para no despreciar. Mire, si aquel hermano Rodolfo me invita a comer y hermana Jenny me invita a comer, son dos hogares en los que más como yo. Me gusta comer ahí. Nunca dejen de invitar. Ni por cerca se me ocurre que les voy a decir que no. Si yo tengo en gran estima a ellos, que son mis hermanos, imagínense la cena del Señor. No le voy a decir al Señor que no. La voy a tomar. Oremos, hermano. Señor,